Vivo nuevamente porque les cuento que ya lo arrancamos 3 veces y no había conexión. Así que bueno, acá se vienen sumando nuevamente las personitas. Gracias por ese aguante y sumarse nuevamente. No sé qué pasaba con la conexión con Ale, no podíamos conectarnos. Así que vamos a nuevamente. Gracias por volver a sumarse y disculpen la transmisión. Estamos avisando a tus seguidores a empezar a transmitir en vivo. Bueno, gracias Instagram. Bueno, vamos a esperar que Ale se sume, así lo invito. Y nada, esperar eso, a ver qué pasa. Mientras tanto, bueno, lo que estaba le contaba. Para vos también, Eli, ¿estabas esperando un libro? Mañana les voy a contar. Un libro, pero se las vuela. Un libro muy copado. Estaba haciendo eso y me llegaba a las 8:30. Así que yo calculo que llegó. Creo que vieron. Les voy a contar algo a Eli, que es amadora, ¿no? Amadores somos lo que hacemos de programación del inconsciente, ¿viste? Entonces, yo le voy a contar una experiencia, ¿no? Y tiene que ver con el libro, ¿no? Cuando yo me formé en Sama, en programación del inconsciente, fue como, no sé, cuando ustedes se reciben de lo que se reciben, bueno, así. Bueno, este libro, para mí, el significado que tiene, es lo mismo, la misma emoción. ¿Por qué? Porque, ahí te acepté, Ale, a ver. Sí, ahora sí, ahora sí. ¿Sí o no? ¡Sí! Bien, bien. Mirá, hizo como un fuego. ¿Qué No se hace sé, así a este fuego? no sé. Capaz que así. No sé, Probando cosas, chicos. no sé. Apareció y dejarlo ahí. No toquemos nada. Hizo un destello así. ¡Fua! ¡Qué No sé. copado! Bueno, ahora sí, Ale, estamos de vuelta. No Empecé, quería andar, te cortó. Estaba loco. empecé yo un vivo, pero no sabía cómo invitarte tampoco, así que me quedé ahí medio y corté y no sé. Cosa rara. No sé. No, rarísimo. Estábamos hablando, ¿viste? Estábamos hablando y se cortó. ¿Se Digo, ¿qué cortó? pasó? Nuevamente, lo reinicié y no te podía, bueno, no podíamos conectar. eh, y después lo reinicié de vuelta porque le dije a los chicos bueno, que no De- andaba. Después Y de ahora sí anduvo. después de unas correcciones se solucionó todo. Es una formateada, ¿viste? El universo. Vos sabés que esto que me pasó, o sea, que nos pasó, no es que me pasó, pero yo lo vi, ¿no? El destello. Es rarísimo, ¿no? Pero eso tiene que ver con la magia, literalmente. ¿Por qué te digo esto? La otra vuelta estaba hablando con una chica por WhatsApp, estaba viendo una videollamada, y aparecían deditos, viste, como de Facebook, así. ¿Por qué apareció ese dedito? Después aparecían como cosas raras, o sea, cosas que no están, no se pueden apretar en algún lado como una confirmación. Y estábamos hablando de, nada, líneas temporales, cuánticos, un montón de cosas, y cuando hablamos y destrabábamos ciertas cosas, apareció un dedito así, pan. Nada, esto es una locura, ¿viste? Cuando es la conexión que pasan Energías, cosas, te energías. juro, esto me resuena a lo mismo. Porque no se puede apretar eso o hacer así para que No sé, porque algo. dice así, Y si hizo así, pum. no sé. Bueno, genial. Entonces, ya está, la conexión establecida y los guías nos dan el ok. Claro, fue eso, ya está. Correcciones y se acomodó todo. Claro, yo le decía a los chicos que, bueno, vos también estabas, me parece, en el vivo, que muchas veces cuando pasan estos retrasos es porque hay gente que tiene que entrar y todavía no entró. Entonces el universo como que de alguna u otra manera acomoda esa energía para que esas personas lleguen. O energéticamente los mueve en líneas temporales, ¿no? Para que todos estén donde tienen que estar escuchando, ¿no? Yo lo veo así. Entonces no lo veo como un retraso, sino como algo que tiene que pasar así para algo. Aunque no sabemos para qué, ¿no? Acomodan las energías. Exacto, más fácil. Más fácil. Ya está. Bueno, vamos a ir arrancando, Ale, con esto de papá y mamá, ¿no? La primera pregunta o primer tip que yo me puse, ¿no? Que nos pasamos, pero hay uno que es una pregunta solamente que dice, ¿de verdad queremos sanar a papá y a mamá o queremos que ellos cambien?
Esa es como la primera pregunta que me hice, ¿no? Que digo, esto es potente, ¿no? Porque de acá vamos a ir desplazando y abriendo todo lo demás, ¿no? Pero, ¿qué me contás, Ale, en relación a eso? Y cuando empezamos a darnos cuenta de las cosas que heredamos, primero nos enojamos, ¿no? Eh, nos enojamos con mamá, con papá, porque no estuvo, porque me dio, porque no me dio. Y creo que el enojo te abre una puerta a interiorizar o a enojarte con la vida y culpar, ¿no? La mayoría o muchos, yo también he culpado, culpaba a papá porque no me dio Todo, todo. esto. Y después cuando te metes un poquito, te das cuenta de que estás donde tenés que estar y que pasaste lo que tenés que pasar. Y Total. ahí eh, se genera como ese alivio o el perdón hacia mamá y hacia papá, ¿no? Porque hicieron lo que mejor pudieron con lo que tenían y bueno, quizás no alcanzó, pero bueno, ahora es parte mía de hacerme cargo de mi vida y no culpar, ¿no? Si no, es fácil. Hoy justamente hablaba con alguien y digo, qué fácil, qué lindo estar enojado a veces, ¿no? Porque Mm, culpás a todo el mundo. O sea, es lo más fácil. puteás, te enojás, mirá a todo el mundo, insultás a todo el mundo y todo el mundo tiene la culpa, pero vos no. Y es re lindo. Totalmente. Es re Acá pregunta qué ha lindo. grabado. ¿Qué ha grabado, Carla? ¿Qué ha grabado? ¿Qué ha grabado? Quédate tranqui, que queda grabadito. Y es re lindo porque le echás la culpa a todo, pero vos sos inocente, ¿no? Y es una Sí, no, manera totalmente. de no hacerte cargo de nada. Yo siempre digo, es lo más fácil. O sea, echarle la culpa a todo el mundo, ¿no? Es lo más fácil que nos habla un poco de eso, ¿no? De hacer, ser víctima de nuestra realidad, ¿no? Y no hacernos responsables. Entonces siempre alguien tiene el poder de nuestra energía, ¿no? De cambiar, de avanzar, de hacer lo que quieran hacer, ¿no? Pero siempre la culpa es de otro. Entonces, si la culpa es de otro, o sea, yo siempre digo, si hay una víctima, hay un victimario. No existe víctima sin victimario. Entonces, si le echamos la culpa a otro, siempre somos víctimas. Entonces, eso, ahí está el dedito, mirá. ¿Lo viste? No sé. ¿No lo viste? Bueno, Sí, lo vi, un estoy en otra globito. realidad yo paralela, alterna, estoy viendo cosas, gente les cuento, o si alguien lo vio, que ponga ahí. Eh, bueno, va a quedar grabado, pero lo vi, era un dedito, como te dije hoy. Como un Bueno, acá empiezan a globito. pasar cosas raras. Me encanta cuando la magia y los días se ponen, me Che, encanta. con respecto a después de que cree que cambien, y sí, porque empezamos a decir, bueno, el papá de aquel es mejor que el mío, y le da a aquel lo que no lo que yo no tengo, y empezamos a generar todo ese loquerío en la cabeza que no permite que veamos como la realidad, ¿no? Es como que eh, nos quedamos culpando y no nos damos cuenta de que eso mismo estamos viviendo. O sea, porque eso lo replicamos en toda la vida después. Es muy grande, ¿no? Es grande. Totalmente. Es como un globo que se va inflando y lo replicamos con pareja, trabajo, amigos, más que nada con la pareja muchas veces, ¿eh? Sí, todo, yo siempre digo, todo lo que no sanamos los hombres, ¿no? No todo lo que no sanamos con mamá lo vamos a repetir en mujeres, en parejas. Y todas las mujeres que no sanaron a papá lo van a repetir en hombres, ¿eh? Eso si tenés pareja, porque ahora decís, no, pero yo tengo situaciones de la infancia y no tengo pareja, entonces no voy a repetir nada. No, se va a repetir en el trabajo, se va a repetir con tus amigos, o sea, ¿y qué es lo que siempre se está repitiendo? Lo que vos, yo siempre digo, lo que vos pensás de tu papá o lo que vos pensás de tu mamá. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Súper fácil. Yo siempre digo, lo llevo a la energía del dinero, ¿no? Muchas personas tienen problemas, ¿no? Con lo que es la energía del dinero y normalmente la energía del dinero nos habla de, muchas personas te dicen de mamá, muchas personas te dicen de papá, ¿no? Porque a mí me resuena mucho más la energía de papá que la de mamá.
pero muchos te dicen, no, 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 pero la energía de mamá es quien te conecta desde el vientre, no sé qué, bueno, y lo buscan por ahí, ¿no? Entonces yo lo veo más como energía femenina o masculina, vamos a hablarlo así, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿no? ¿Qué es lo que vos pensás del dinero? ¿No? Eso es lo primero que le pregunto. Y me dicen, no, el dinero es malo, el dinero es corrompe, el dinero se me escapa de las manos. Bueno, El dinero es con esas sucio. tres cosas, el dinero es sucio, ¿no? Son creencias limitantes. Con esas cuatro cositas, llévalo, cambialo a papá o a mamá. Y vas a ver que es lo mismo. O sea, es lo que vos pensás en relación a mamá o en relación a papá. Es exactamente lo mismo. Entonces ahí te das cuenta que el ciclo se repite. Todo lo que sentís con el dinero está en papá o en mamá. Por eso que en cada persona tal vez la energía es masculina o la energía es femenina. Pero está. Si no es papá, es mamá. Es cortita. Y dicen, ¿cómo sabes eso? Y porque es así, se repite en el trabajo, en la pareja, en los amigos. O sea, lo mismo que pensás de papá seguramente se refleja también en los amigos. O sea, hay amigos que sentí que te traicionan, hay amigos que sentí que no te dan amor, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y porque Siempre, también no nos olvidemos que buscamos los papás y mamás simbólicos también. también, Que eso es muy esto, importante. Tenemos a papá simbólico, a mamá simbólica, que muchas veces dicen uno no, pero mamá nunca me abandonó. Y sí, en algún momento te ha abandonado cuando has tenido que ir a trabajar, o cuando te llevó al jardín y te dejó, y te sentiste abandonado. Y quizás decís, no, pero no, y quizás el nene se quedó llorando y quería estar con su mamá y no quería ir al jardín. Y quedó ese bloqueo de abandono adentro y, totalmente. y lo replica. Y el tema de papá simbólico, por ejemplo, yo he encontrado en mujeres y en hombres que están, o sea, simbólicamente duermen con un progenitor. O sea, Ajá. que están replicando a mamá con su pareja. O sea, que literalmente duermen con su mamá, simbólico, ¿no? Sí, 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 sí. Y esas personas son los que muchas veces tienen bloqueos sexuales, porque para el inconsciente, ¿cómo voy a tener relaciones con mi mamá? Claro, O sea, totalmente. a mí me gusta mi pareja, estoy enamorado de mi pareja, pero el inconsciente está viendo a mi mamá ahí. Entonces, ¿cómo voy a tener relaciones? O son Súper importante lo que estás diciendo, súper importante. relaciones sexuales malas, o precoces, o no disfrutamos, o no hay placer, no hay orgasmo. Entonces, claro, porque tu inconsciente está replicando, o sea, está viendo a mamá y no está viendo a tu pareja. Bueno, Totalmente. no son Esto cositas, lo pero veo mucho en las mujeres, ¿no? Esto que les sale como una, no sé cómo se llama, que es una protección que genera la mujer, que es una infección, algo así, que pasa por esto. O sea, es normal, por eso lo traigo, ¿no? Es normal en las mujeres que les pase esta situación que tiene que ver con el disfrute. ¿Y por qué no disfrutan? Porque inconscientemente, es lo que dice, están con su padre. Entonces, obviamente, el inconsciente genera en el cuerpo, ¿no? Porque yo siempre digo, el inconsciente, vamos a llamarlo cerebro, para entenderlo, ¿no? Mente lo pasa a lo que sentís genera acción y la acción genera resultados. ¿Bien? Entonces, tu mente te lo dice, no te das cuenta. ¿Por qué? Porque no lo sabes, tu inconsciente a veces te lo muestra, ¿no? Pero conscientemente no lo podemos ver por X cosas, ¿no? Entonces eso se manifiesta al cuerpo. Entonces lo que te está diciendo el inconsciente es, no, 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 esto está mal. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo a mi papá o a mi mamá. Entonces genera esa situación, ¿no? Que es de no disfrutar, porque a las mujeres lo que genera esto es no poder disfrutar. No pueden hacer el acto, vamos a verlo así. claro, también, por ejemplo, he notado que cuando, por ejemplo, una mujer, ponele que está con tu novia, ¿no? Y haces un asado. Y dice, ah, mi papá lo hacía de tal manera, ah, mi papá lo condimentaba de tal manera, ah, mi La papá lo acción. hacía de tal manera. Y ahí hay una, hay una posibilidad de que esté viendo a papá a través tuyo. Totalmente. Que esto viene un poco también de la comparación, ¿no? Que cuando yo siempre digo, las heridas normalmente, casi siempre, se generan por comparación. ¿Comparar qué? Que nosotros niños, ¿no? ¿Qué hacemos? Yo siempre digo el ejemplo, vemos el papá de mi mejor amigo, mi mejor amiga, que es
musculoso, ¿no? Todo grosso así, el mejor papá del mundo, y vos ves tu papá y decís, nada, mi papá es una miércoles. Entonces ahí empezás a compararlo, y por eso la pregunta del principio, ¿querés que tu papá sea, ¿no? Como el papá de fulanito, o como el papá de fulanita? Entonces ahí es cuando empezás a generar estos traumas, estos chispazos, estas programaciones, ¿no? De comparación. Y el resultado a la larga es lo que dice Ale. Después, constantemente estás comparando o queriendo de alguna manera que eso que ves, ¿no? Sea como lo de tu papá. Porque es una comparación, estás comparando tu pareja con tu papá. O mi pareja hace esto, no, pero mi papá lo hacía de tal manera. No, pero, no sé, mi mamá hace las milanesas de tal manera y le decías a tu novia, no, pero hazlas así porque mi mamá, ¿no? Las hace de tal manera y quedan más ricas. Es un recuerdo inconsciente que te conecta, bueno, esto tiene que ver con la comida, ¿no? Porque la Y, comida también trae conexiones emocionales. y también tiene que ver con cómo o sea, nosotros también heredamos, ¿no? O sea, vamos cocinando igual a como cocina mamá o como cocina papá, y hacemos lo mismo que hacía papá, o todas esas cosas que nos dicen de chicos, obvio que es para de alguna manera ayudarnos, y, pero después el trabajo nuestro es romperlos, ¿no? O repetir. Claro. Está lo que llamamos polaridad invertida, ¿no? Yo siempre digo, hay una chica, ¿no? Que vive en su casa, esto es una polaridad invertida, una chica que vive en su casa donde considera que su mamá no era limpia, ¿no? Entonces de grande, ¿qué hace? Va a la otra polaridad y es súper limpita. ¿Por qué? Porque está, por no querer ser como mamá, estoy siendo en la otra polaridad. ¿Bien? Entonces está siendo igual. Por eso es que no se trata de ser o no ser como mamá, sino que se trata de que seas vos, no como mamá o la contraria de mamá, porque por no ser como mamá está siendo en la otra polaridad, ¿no? Sí, Y lo también mismo con los padres. lo he visto por ejemplo, en chicos que tienen padres alcohólicos, que de repente sale uno, o sea, por ahí que sean dos hermanos y uno sale igual al padre y el otro sale odiando el alcohol. Totalmente, Odia. De nacimiento odia el alcohol y no toma alcohol, claro, pero quizás juega al bingo. claro. Es lo Sí, mismo. está lo mismo, está en la polaridad contraria, ¿no? Que por no hacer lo que hizo papá, estoy haciendo otra cosa. Por eso Claro. lo importante de esto es preguntarme por qué hago lo que hago, ¿no? Si yo tomo alcohol, ¿por qué? Porque lo disfruto. Bueno, eso es una cosa. Ahora, tomo alcohol para qué? Para desligarme, para no sentir no sé qué, para hacer esto, para hacer lo otro, para tapar. Entonces ahí es cuando te das cuenta que atrás, en la infancia, pasó algo, o hay alguien que toma, o hay alguna memoria de algo, porque esto puede ser a nivel familia, ¿no? Esta familia que viene repitiendo, y viene uno y dice, no, hasta acá lo corto y me doy cuenta que todos hicieron lo mismo, yo voy a hacer algo distinto, ¿no? Que son los niños que vienen a sanar, ¿no? Todos venimos a Sí, sanar yo nuestro le árbol. digo, en mi caso, por ejemplo, en mi familia, tanto del lado, más que nada, del lado paterno, y también del lado materno, pero más que nada enfocado en el lado paterno, yo soy una bisagra. Ajá. Soy una Por, bisagra del árbol, porque tuve que sanar miles de cosas que no eran mías. Me tocó yo a mí, también. me tocó a mí, y tuve que Hacer el trabajo transformar un duro. montón de cosas, sí, literal, del lado de paterno, y yo me di cuenta que tenía todo, loco, todo, todo lo que yo no quería hacer, o sea, todo lo que yo no quería, lo que no me gustaba, en un momento me vi a mí mismo siendo igual. Y me puse a Ajá. pensar y de diferentes formas, pero el contenido adentro era lo mismo. O sea, era exactamente igual. Me enojé un montón, me enojé un montón conmigo, con todo, y hasta que dije, bueno, amigo, ¿qué hacemos? Hay que ¿Seguimos, cambiar. seguimos enojados o nos enfocamos Bueno, y ahí no sé si sané al 100% la relación con mi viejo, pero cambió un montón la relación con él. Y cambié yo, me animé, que es para muchos van a decir una boludez, pero para mí fue un montón, decirle te amo a mi hijo, a mis hijos. Claro. O sea, mi viejo, yo sé que está, yo sé que donde esté, ponerle, no sé, me voy
a cualquier parte del mundo y le digo, pa, me pasa tal cosa, y de algún lado él va a sacar y en un par de horas o en un día, 2 días, él va a estar. Bien, Pero no me va a decir nunca, te amo, hijo, nada, nunca, jamás. En 41 años que tengo, no. Pero claro. sí que él está, es Sí, su bueno, manera, mira, esta historia que contás, Ale, que es tu historia, obviamente, que es súper, es súper. su manera de dar amor. Y yo tengo que aceptarlo porque es así. Él lo tiene que cambiar, no yo pretender que él lo cambie. Y Claro, yo, ¿qué hice? Yo agarré y de a poquito empecé a abrazar a mis hijos, decirle, loco, hijo te amo, hija te amo, son mis amores. Eh, claro. y bueno, lo primero era un montón. Era difícil, No complicado, sé, era un montón, la era un montón. costumbre, nunca Y, hacer así. y de repente te das cuenta de que, bueno, se empieza, es como una energía que empieza a ir y volver, ¿entendés? Entonces vos empezás a sentir eso de tus hijos y, y hay algo Y que es se hermoso, libera, hay algo que se libera, no sé. claro. No sé, bueno, eso me pasó con mi viejo, te digo una de las de tantas, ¿no? Pero una fue esa, sí. Claro. En Y este caso, Ale, si me permitís usarte de ejemplo obvio, para algo, para explicar algo, eh, que lo estamos contando, o sea, él entiende, ¿no? Que no es que su papá no le quiso dar amor. ¿Por qué? Porque seguramente el papá de Ale, o sea, su abuelo, era de la misma manera con papá. Entonces, nosotros como hijos entendemos que, claro, ¿cómo mi papá me va a dar amor? O sea, cariñosamente, ¿no? Porque yo siempre digo, los padres y madres, nos dan tal vez de otra manera, ¿no? Capaz que el papá de Ale le hacía un asado todos los domingos, por decirte algo, o le compraba un chupetín todos los viernes. ¿Por qué? Porque él era así, era su manera de demostrar amor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se pone en ese papel y dice, ah, claro, pero ¿cómo un papá me va a dar algo que él no, nunca le dieron? O sea, es imposible. Y él dice, ah, gracias papá por todo lo que me diste. Y entonces él agarra y dice, bueno, si mi papá no me dio, yo aprendo a dar amor y se lo doy a mis hijos. Y ya está, el ciclo se terminó. Pero el principio era entender a papá o a mamá por qué era de esa manera conmigo. Porque ese niño obviamente no entiende, o sea, todos los hijos queremos amor, cariño, que papá sea de tal manera o mamá de tal manera, pero no siempre sucede de esa manera. Y esto, en este caso, ¿no? Tiene que ver con Ale, con la energía, ¿no? Que él tuvo que vivir miles de procesos para ser quien es, porque su alma, su energía, lo resiste. Porque es así, no es que a Ale, a mí o a ustedes les tocó la vida que les tocó, no. A cada quien le toca la energía y las situaciones que su alma va a poder atravesar. Porque Alex, sabemos los dos que vivimos cosas re heavy, pero es por nuestra energía. Hay personas que viven otras cosas y hay personas que seguramente viven cinco veces peor que nosotros, por decirlo de una manera, ¿no? Pero eso tiene que ver con la energía, con quién se tienen que convertir en la vida. Entonces, esto es necesario para transformar todo eso, ¿no? sí, después, por ejemplo, con mamá, obvio que también atravesé muchas, pero la que más te puedo contar así es mi mamá es muy de corazón abierto, ¿viste? Muy. Ajá, No se pasa cualquiera, le pide algo y ella se lo da. Ahora mismo, ajá, ahora me paro acá y voy y le digo, ma, dame las zapatillas tuyas y ella me las da. No me te pregunta las ni da. para qué. Bueno, yo era igual. Ujú, Y me di cuenta de que no era así. Porque siempre estaba todo bien. Yo nunca decía nada. Nunca. claro. Siempre está todo bien, está todo bien. Y hasta que me di cuenta de Ujú. que no estaba todo bien porque siempre me quedaba o sea, con cosas adentro que obvio que las canalizaba por otro lado. Sí, 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 Pero sí, entonces de repente no. Eh, Doy, cambiaste. recibo y empiezo a transformar esa parte también, porque está bueno dar también, sí, obvio. Eh, pero Con también hay que, límite. hay que aprender a recibir. Claro, exactamente, sí, porque el que da mucho a veces no sabe recibir. Eso, o sea, que demos mucho no está mal ni bien, ¿no? Porque si vos, yo siempre digo, si vos tenés para dar, está bien que des. Ahora, hay personas que dan porque le dijeron que hay que dar. Y capaz no tiene, como decimos, un par de zapatillas y te lo da. Y, o sea, esto habla de la pureza que tiene tu madre, ¿no? Porque no cualquiera, yo si no soy así. Yo doy mucho, pero también tengo que aprender a decir no
¿Por qué? Porque hay muchas personas que lo valoran y hay muchas personas que no lo valoran. Y esas personas, de alguna u otra manera, se aprovechan de esa energía. Entonces, no todas las personas son buenas. Eso tenganlo claro porque es así, ¿no? No todas las personas vibran como ustedes, vamos a decirlo así. Hay gente que es mala y punto. Entonces, hay que Sí, aprender de eso eh, también. creo que más allá de eso, a veces cuando se da, a veces hay interés y la mayoría de las veces, por lo menos en mí, no, o casi ninguna. Pero también es lindo recibir eso, Recibir, porque si no, como en alguna parte como que te vacías, ¿no? Y hay algo que se apaga. totalmente. Y Porque decís, ¿por qué siempre tengo que dar y a mí nunca me dan? claro, o sea, ¿entendés? Entonces, como cuando te dicen, viste, tenés que compartir los caramelos con tus compañeritos, tenés que compartir con tu... Claro, Y quizás yo tengo 5 caramelos y me los quiero comer solo, y no es porque, y no es que no es de ser malo comerme los 5 caramelos, ¿entendés? claro. ¿Y por qué? Si tengo un bolsón de caramelos y lo tengo que repartir todo y me quedo con uno, si tenía 50, Sí, es ¿entendés? verdad. O sea, me los puedo comer solo y no me tengo que sentir culpable por eso tampoco, porque de repente No, quiera no. comerme los 50 caramelos. Claro, la situación ahí es eso, ¿no? El qué sentís cuando vos das o no das. Ese es el problema. Porque si vos te sentís mal por no dar, ahí te genera bloqueo. Ahora cuando decís, no, yo tengo lo que tengo y me lo quiero comer solo porque hice lo que tuve que hacer y ahora es como decir, estuve toda mi vida haciendo tal cosa y ahora que lo logré lo voy a regalar. No, o sea, si vos tuviste un proceso para comprarte el caramelo, ¿por qué tenés que regalarlo? ¿Verdad? No hay, o sea, nadie te obliga, a eso es lo que vamos, ¿no? No hay obligación de siempre de dar, sino que también hay que saber a quién da, desde qué lugar lo haces, por qué lo haces, porque en esto de dar y recibir hay algo muy importante y finito, que es, ¿por qué estás dando? Mucha gente da porque se cree superior. Entonces ahí eso genera karma. Dar de esa manera genera karma. ¿Por qué? Porque vos le estás rompiendo de alguna manera, ¿no? El aprendizaje a la otra persona por creerte, esto es ego, mejor. Es decir, no, porque yo tengo 10 pesos o 20 o 1 millón o lo que fuere, ¿no? Tengo más, le doy a esta persona porque no, pobre de esa persona, ¿no? Entonces eso te genera un karma así de grande. Porque no estás dando de corazón, como dice la mamá de Ale, estás dando porque te crees mejor. Entonces no sirve dar de esa manera. Es preferible que uno se coma todos los caramelos y no des nada. Y claro, porque rompe la Es así. culpa y rompe el patrón, pero también hay veces que como que en el dar nos confundimos también y queremos salvar, ¿viste? Y también, que es Ahí. el papel de salvador, hay que saber, eh, no estoy diciendo esto egoísta, ¿no? Pero es como que hay que saber cuándo dar también y en qué momento, y si es oportuno o no. Quizá la persona... Mira, una vez te voy a contar algo que fue, me explotó la cabeza. Bajo en una panadería a comprar facturas, no me acuerdo qué era, íbamos a un lugar, y había una mujer delante mío, ¿viste? Con una bolsita, esas bolsitas, me acuerdo literal que esas bolsitas de antes que venían como si fueran las manijas como una manguera y la bolsa de alpillera. Sí, Y de la mujer le colores. dice, ¿te quedó algo? Y la chica de la panadería le dice, no, no me quedó nada. Y la mujer se fue, una mujer, no sé, 60 años, ponele. ¿Viste? Yo no, o sea, presté atención a eso, pero no estaba ahí en mi foco, ¿viste? Entonces compro la factura, no sé qué más compré, o boludeces para comer así, viste, dulce. Y cuando salgo de la panadería, subo al auto y algo se me cayó, viste. Me dije, la mujer que estaba delante, loco, se fue sin nada, capaz que venía a pedir pan y yo no hice nada y tenía plata en el bolsillo, viste. Y me generó una Ujú. culpa y miré así, la mujer ya se había ido, todo, y me quedé triste. Como a la semana hablo con un amigo y me dice, tranquilo amigo, dice, quizás esa mujer tenía que pasar hambre esa noche y vos no tenías que hacer nada. Y Sí, es suena, como suena feo, suena áspero, pero quizás tenga razón. Quizás hay veces que uno necesite pasar ahí por eso, para aprender. aprendizajes. Y Sí, yo bueno, siempre lo veo esto, Ale, desde la ayuda, ¿no? Desde decir, en mi realidad lo puedo ayudar, ¿no? Sí. Ahora, esa persona, esto vamos a poner más nuevamente a la familia, mucho más, esto, del Salvador, ¿no? O sea, alguien que está interfiriendo en lo que es su energía, interfiriendo en lo que son sus procesos, porque ahí entra nuevamente esto, se activa de yo soy mejor, yo puedo más, yo tal, o porque yo tengo, te doy porque vos no tenés, ¿no? Entonces, eso también
sea, porque esto viene de la mano de la dependencia. O sea, esto genera, o sea, funcionar de esta manera genera dependencia. Es decir, no, yo te doy, no, porque vos no tenés. Entonces, ¿qué genera en la persona? Dependencia, que cuando esa persona precise, te vuelva a pedir, ¿no? Entonces, generas un vínculo horrible, literalmente. Pero esto es todo ego, inconsciente, ¿no? Que si El uno no famoso, trabaja y el famoso ego superior. claro, que esto pasa en la vida, pasa en la espiritualidad también, esto de decir, no, porque yo hago no sé qué, soy mejor que vos, ¿no? Los guías espirituales, gurú, estos Y creo Duchesky, que, creo que nosotros también en algún momento lo hemos pasado, ¿no? Con decir, bueno, Sama es mejor que esto, Sama es mejor que lo otro. Eh, y la herramienta. cada uno está cumpliendo su papel. El que está levantando una pared y lo está haciendo con amor, quizás está más evolucionado que yo. Totalmente. El que está vendiendo pan casero en la calle, quizás está más evolucionado que yo porque hace el pan con amor y lo vende y yo estoy acá sentado haciéndome problemas porque, no sé, no puedo juntar 1 millón de pesos para irme de Sí, vacaciones. Y él sí, sí, está sí, más, y totalmente. su mente está más en calma que la mía. Claro, sí, Entonces, porque la herramienta en algún punto es la herramienta. Uno evoluciona en verdulero, albañil, no sé, abogado, doctor o pintor o lo que fuere. O sea, no importa la herramienta en sí, sino cómo te sentís vos y cómo evolucionás en eso que haces. Porque a veces dicen la espiritualidad, muchas veces me preguntan, ¿qué es la espiritualidad? Yo siempre digo, la espiritualidad es conocerse uno mismo. Chao, se terminó. Después que vos te pongas una manta, prende una vela, el saumerio y te dibujes de disfraces de no sé qué, bueno, eso es una cosa. Pero ese es el juego del gurú, por decirlo así, ¿no? Pero la espiritualidad es todos los días hacer, descubrirte a vos mismo y evolucionar. Eso es la espiritualidad, para mí, ¿no? Ahí van a ir otros, no, para mí, bueno, genial, para mí es eso. Entonces cuando me preguntan qué es ser espiritual, eso, evolucionar todos los días y estar conectado con vos mismo. Es más fácil a veces. creo que hay una parte de eso que también es aceptar de alguna manera aceptar lo que uno está viviendo sin culpar a otros y después sobre eso compartirlo, ¿no? Para, Totalmente. es como tocar mi canción, como quien dice, ¿no? Eh, Hacer la yo receta y compartirla. siempre digo lo mismo, yo cuando un amigo o algo me pregunta algo, le digo, sé o no sé, si lo sé porque yo lo pasé, pero no lo sé porque te lo voy a decir, hacé esto. Te puedo compartir Claro, desde mi lugar, o sea, la mirá, experiencia. yo fui por allá y me golpeé. Quizás vos no te golpees, pero Claro, por la duda tené cuidado, no sé, claro. ¿entendés? Sí, yo Y soy igual, yo no hablo de cosas que no viví. De no como si estoy, yo lo viví, te cuento mi claro, experiencia que me sirve de algo, pero no tampoco quiere decir que sea así, porque tal vez vos, no sé, yo vine a plantar zapallo y vos viniste a plantar papas. Entonces, mi plantación de zapallo no te va a servir de nada. Sí hay cosas con la tierra, sí, pero vos viniste a hacer otra cosa en tu vida. Entonces, mi camino te va a servir ciertas cosas y otras nada que ver. Por eso también que esto, hablar de mi experiencia. A mí me pasó esto y a vos tal vez te pasa nada que ver o no te pasa. Es y eso, así, eso y es eso, súper importante. eso pasa mucho en las relaciones y la pareja también, de que queremos que el otro sea como nosotros y no aceptamos También, que o sea, tiene su camino, tiene su manera de ser y yo tengo que aceptarla. Y si la acepto, podemos hacer algo lindo. O sea, con un amigo, totalmente. con una novia o con un novio, o sea, eh, sé que vos venís de tal lado y yo del otro y bueno, nos unimos y vemos si pues, se genera algo lindo y lo disfrutamos. Nos reímos un poco, Totalmente, ¿no? totalmente. De esta historieta. Nos reímos un poco y bueno, si llega mucho, llega y si no llega, bien. Lo importante es no quedarse con nada adentro y disfrutar, reírte cuando te tenés que reír y llorar cuando tenés que llorar y, y nada. Y después no hay que, no, que sea, sabemos que nada es eterno, pero quizás puede durar un poco, un tiempo, ¿no? Entonces, después Mientras que sea sano, cuando se termina, o si no, es todo lindo. Es eso, es compartir. Y por ejemplo, tú no sé, tu papá capaz que te pegaba y el mío no. Y está todo bien, está todo bien. no, el mío literalmente, nada, yo era chico, se fue, ¿no? De mi casa y bueno, no pasaron todas esas cosas que vos viste,
Pero bueno, ese proceso en mi vida me llevó a ser independiente. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hablar de esto de la energía, ¿no? Mamá siempre los conecta con lo que es la nutrición, nos conecta con el disfrutar la vida. O sea, vos cuando no tenés heridas con mamá, disfrutás la vida. Es como yo siempre, te pongan donde te pongan, vos vas a disfrutar la vida al mil. Ahora, la energía de papá, cuando hay heridas, ¿bien? La energía de papá tiene que ver más con, obvio, lo masculino, tiene que ver con el avance, tiene que ver con esto de, ¿cómo es? No me sale la palabra. El respeto, ¿no? La autoridad, ¿ven? Por eso cuando un papá no está, de alguna u otra manera esa persona medio que no respeta. ¿Por qué? Porque no hubo nunca un padre que le diga cómo hacer las cosas, ¿ven? Y ahí es cuando, bueno, vamos a lo mío. Mi viejo se fue, ¿no? Y yo, cuando era chico, obviamente, no entendía por qué. O sea, el niño decía, che, pero yo, el día del padre en la escuela, quiero comer una sopa de mi papá no está, ¿no? Ese chico, ese niño, yo digo, el Iván niño, vivió todas esas carencias que no estaba. No lo entendía. Ahora, de adulto, ¿no? Entiendo el proceso. ¿Cuál es el proceso? Que si mi papá no estaba, yo no aprendí a ser independiente. Entonces hoy, como decía el otro día Ale, ¿no? Que le contaba, soy una persona que va para adelante solo. O sea, yo no preciso de nadie, literalmente. ¿Pero por qué? Porque yo en mi infancia viví lo que viví y eso me llevó a ser independiente y a darme cuenta, mirar hacia el pasado, decir, ah, claro, gracias a esto yo sé quién soy. Entonces es cuando perdonás de verdad. Cuando te das cuenta para qué te pasó todo lo que te pasó. Tuve una situación parecida con mi viejo, ahora me acuerdo. Mi viejo estaba, pero a la vez no estaba, ¿viste? O sea, era un sargento, por así decirlo, ¿no? Y, y de grande, o sea, yo a los 13 años fui a trabajar, dejé escuela, dejé todo y me fui a trabajar y nunca más paré de trabajar. De los 13 he trabajado de todo, de todo. Yo a los 14 arranqué. Y, y de grande un día como que mi viejo como que me reprochó algo y le dije, pero vos criaste, vos le dije, yo le dije, vos tuviste un hombre de hijo. Y le dije, acá estoy, mirá todo lo que logré. Y después me di cuenta que a esa respuesta era porque yo le quería demostrar, ¿no? Como que, mirá, acá estoy. Esa era la Claro. herida. La canalicé por otro lado, ¿no? Quizá hubiese sido, no sé, alcohólico, o hubiese agarrado alguna droga, Sí, lo que sea. drogadicto, o lo que La fuera. Sí. canalicé en superarme, en superar, en buscar, en crecer, en tener. La canalicé por ese lado. Y me di cuenta después que era una herida. O sea, quería que él me vea. O sea, mirá lo que ve mi hijo, mirá. Pero bueno, son, El ser reconocido, eso también es una herida. claro, etapas, etapas. Es Totalmente. eso. Bueno, esto, si querés, hablamos un poquito de heridas, no para entrar, pero sí para tenerlas, que son la herida de abandono, ¿ven? Que esto todos, o sea, casi todas la tenemos todos, pero vamos a contar un poquito por arriba porque son profundas, tenemos para hablar mucho. La de abandono. La abandono, o sea, vivís siempre situaciones que sentís que te abandonan. Bien, entonces, ¿qué hay que hacer? Ir atrás, papá y mamá, ¿en qué lugar me sentí abandonado? Esa es la primera. Tenemos la idea de humillación también, o sea que en el pasado nos sentimos humillados y la humillación lo vamos bien en el trabajo, con el dinero, con la pareja, humillación. Injusticia, tenemos otra más, que lo mismo. Vivimos injusticias por todos lados, ¿no? ¿Qué hay? En el Todas. pasado hay alguien, humillación, injusticia, rechazo es otra, ¿bien? Que nos sentimos rechazados, y esta que decís vos también, Ale, de buscar aprobación, eso también es una herida, ¿no? Que vos la contabas, que la trascendiste, esto de siempre hacer las cosas, ¿no? Preguntarse, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Ah, porque quiero aprobación, quiero reconocimiento. Reconocimiento, acá esto es clave. ¿Por qué reconocimiento? Cuando una mujer queda embarazada, ¿no? Y el padre se va, ¿qué es lo primero que dicen? ¿El papá lo reconoció? Bueno, el reconocimiento, cuando uno busca reconocimiento, es una herida con papá. Siempre, 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 siempre. Porque de ahí viene el reconocimiento. Quiero que fulanito me reconozca, quiero que el mundo me reconozca, quiero que el afuera, todo lo que traen ahí, me reconozcan. ¿Qué es? Una herida con papá. Entonces, cuando vos entendés, decís, ah, claro, todo lo que yo hacía era para que papá me vea, para que mi mamá me vea. Cuando entendés esto, o sea, empezás a hacer las cosas de otra manera, literalmente, porque no es tal vez ir al pasado y revolver, sino entenderlo. Lo que estamos hablando es entenderlo cuando decís, wow, ¿lo entendiste? Y ya está.
empezás a funcionar de otra manera y todo empieza a girar brutal, vamos a hablar así, brutal. Hay otra cosa que también he notado en personas que dicen, no, pero mi mamá ya no está. Y no importa, porque la idea está en tu mente. O sea, está en tu Claro, inconsciente dando vuelta. Y totalmente. así que Sí, cuando, también se puede sanar, aunque mamá no esté o que papá no esté, se puede sanar igual. sí, es como esto de las personas, ¿no? Que viven situaciones, como decís vos, y el padre o la madre fallecieron, ¿no? Y la persona cree que eso no desaparece, ¿no? Pero no, lo vas a repetir con las parejas, lo vas a repetir en el trabajo, o sea, se sigue repitiendo la herida, tal vez no con mamá porque mi papá no están, pero sí se sigue repitiendo en tu vida, porque es algo que el inconsciente, yo siempre digo, el inconsciente no, para él es todo simbólico, ¿bien? O sea, Es si vos le decís, atemporal. esto está bien, está bien. Y cuando alguien se va, ¿bien? Lo va a tomar siempre como una muerte, normalmente, bien sea real o simbólica. Entonces, el inconsciente funciona por simbolismo. Entonces, si mamá se fue, él te va a decir, sí, se fue, pero acá, vos qué vas a hacer? Vas a buscar otra mamá o otro papá, y eso se va a seguir repitiendo nuevamente, aunque tu mamá, tu papá no esté. Sí, también el inconsciente es atemporal, así que el tiempo no existe. O Ah, sea, temporal también. si vos tuviste una herida a los 12 años, para tu inconsciente va a tener 12 años todavía. Y va a estar replicando lo Exactamente. mismo. Esto de, bueno, esto también es el quedarse atrapado en el tiempo, ¿no? Que son esas personas que tienen tal vez, no sé, 50 años y se funciona como una nena de 20, ¿no? ¿Viste esas personas que tienen muchos años, o sea, son adultas y funcionan de otra manera? ¿Por qué? Porque el inconsciente, hay una herida, algo ahí, que dice esa niña, ¿no? Che, mamá, papá, quiero que me vean, ¿no? El niño siguió creciendo, se hizo adulto, pero siguió funcionando de esa manera. ¿Por qué? Porque el inconsciente está dividido paralelamente a esa línea de tiempo, ¿no? Donde es una niña y quiere ser vista, quiere ser amada, quiere lo que fuere. Y sigue funcionando así, lo vive repitiendo, repitiendo, nuevamente, como decíamos hoy, en la pareja, en el trabajo, en el mundo, a ver si alguien algún día la ve, ¿no? Y cuando esa Sí, persona se da cuenta, tac, vuelve y te transforma y dice, oh, ¿qué te pasó? Ya no. No, me di cuenta. Es como eso. sí. El famoso, yo digo, también cuando dicen, eh, cuando yo tenía 20 años, cuando yo tenía 30 años, lo que era yo cuando era pibe, ya no soy más pibe. Ya, claro, las épocas. Bueno, Iván, Podemos, ¿qué hora es? Ah, las ya son 9. las 9 casi. Se nos pasó volando. Sí, Iba a hablar un poquito del perdón, ¿no? Del perdonar a papá y a mamá, pero se nos voló el tiempo, literal. Que bueno, el yo, perdonar viene con esto, hacerlo cortito, 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 lo más cortito. yo Eh, recomiendo mucho la carta. Yo la recomiendo carta mucho la natal. carta. La carta, sí. Agarrar una Ah, hoja, hacer una carta. una carta, agarrar la hoja, poner tu nombre completo, o el nombre de papá o mamá o de Juan Pérez, poner la fecha que la vas a escribir y poner todo lo malo. Yo siempre le digo a la gente, a los clientes, así que se involucren emocionalmente, como si estuvieran ahí hablándole a la persona. Y Claro. ahí Sí, o volver al momento. que lloren, se enojen, lo que sea, que estén ahí involucrados. Y después cuando quieran, si pueden el mismo día o si no otro día, del otro lado, o si llenan una hoja, dos hojas, tres hojas, que agarren otra hoja, lo vuelta La lo otra polaridad. mismo, nombre completo de la persona y que pongan todo lo bueno. Algo bueno tiene que haber. No sé, un caramelo, un chupetín, un alfajor que te hayan dado, tiene que haber. Sí, Y, algo. y lo firmás y lo Sí, porque muchas aclarás. veces eh, nos quedamos con todas las cosas malas, ¿no? De papá y de mamá. Pero si ustedes se ponen a pensar, hay un montón de cosas buenas de papá y mamá también. Pero ese niño, ¿no? Que está con esa herida, está enfocado en lo malo, entonces no puede ver lo bueno. Es como yo siempre digo, vos querés ver mariposa y estás viendo caballo. Bueno, pero empezás a ver mariposas, a enfocar en las mariposas, y vas a ver que las mariposas empiezan a aparecer. Pero si vos querés ver mariposas y estás enfocando en los caballos, nunca van a aparecer los caballos, las mariposas. Entonces esto es similar, si vos ves y te quedás con la idea de que tu papá o tu mamá era malo, no vas a liberar eso. Entonces cuando decís, había cosas buenas, y obvio, esto, lo que hablamos hoy, el entender que
tu papá y tu mamá te dieron lo que en conciencia ellos estaban preparados para darte, ¿bien? No era lo que vos querías recibir, era lo que ellos podían darte. Porque a veces nosotros niños le pedimos a papá y a mamá algo que no pueden darnos. Entonces, ¿cómo te van a dar algo que no tienen forma, ni conciencia, ni posibilidad? Es imposible. Entonces, ahí es cuando nace el perdón. Entender que tu papá y que tu mamá te dieron lo que ellos podían darte. Y entonces ahí Y que, cambia toda la situación. y que en definitiva nunca pasó nada. Porque estás viviendo lo que tenés que vivir, de la manera que lo tenés que vivir, y nunca pasó nada. Nunca. No. O Pero sea, cuando entendí esto, o sea, que papá y mamá me dieron lo que ellos podían darme, es como que, viste, como el filtro. O sea, cuando hablamos del inconsciente no hablamos de los filtros, de lo que proyectamos. Es como, viste, cuando te sacan un filtro así decís, wow, lo puedo ver como es. Y ahí es como, no ves otra, te dan hasta ganas de abrazarlo y amarlo a tu papá, a tu mamá. Así que en este vivo todos los que tienen a su papá y a su mamá vivos, vayan y denle un abrazo porque estamos en este juego, ¿no? Esta ilusión, y hay un montón de cosas que nos perdemos por lo que nos dice la mente, por lo que nos creemos, ¿bien? Porque yo les digo, el corazón te dice un montón de cosas, pero tu mente, tu filtro, no te deja amar al 100%. Entonces es entender, no, yo quiero amar al 100%, andá y, como Ale, quiero darle un abrazo a mis hijos, andá y déselo, quiero darle tal cosa, andá y déselo. Vas a ver que es romper, porque es miedo, es literalmente la mente, dice, no va a pasar tal cosa, no importa, me va a decir igual, vas a ver que no pasa eso. Pasa todo lo contrario, decir, ¿por qué no lo hice antes? Y no es sé. romper una coraza. Es romper la coraza y te das cuenta que no pasó nada y fui un poquito mejor ese día. Y de ahí para adelante voy a ser un poquito mejor. Quizás no se nota en el momento, pero en el tiempo se nota. Y de otra cosa Hay que que digo ser también, valientes. que aunque por ejemplo, que no encuentres nada bueno en mamá y papá, ponele que hayan sido, no sé, lo peor que te pasó en la vida, ¿no? Y en algún momento feliz en tu vida, en tu tiempo, no sé, tengas 30, 20, 50 o 60, algún momento has tenido un minuto de felicidad. Toda persona en un momento ha tenido un minuto de felicidad. Y bueno, Sí, todo. tenés que agradecer por eso, porque gracias a ese momento lo viviste porque mamá y papá te tuvieron. O sea, ¿no? Aunque sea un sueño, Sí, y bueno, hay hasta personas 50-50. que yo siempre digo, me han tocado situaciones, ¿no? Donde hay personas que viven el abandono total. O sea, que no tuvieron a papá y a mamá, literalmente, se criaron con otras personas, ¿no? Eh, y esas situaciones son mucho más complejas, por decirlo así, pero lo que uno tiene que entender, ¿no? Es que contarme la historia de que a mí me abandonaron, contarme la historia de que papá me recagaba cintazo, contarme la historia de que mamá me daba con la manguera o con la chancleta o lo que fuere, ¿no? La historia mala, por decirlo de una manera, no nos sirve. Eso es lo que hay que aterrizar. O sea, pasó lo que pasó, listo, pasó. ¿Cómo puedo hacer para liberarlo? Entender que a mi papá, a mi mamá le daban con la manguera. Bueno, tendría que hacerlo y no tendría que hacerlo, tal vez no. Pero lo que yo puedo hacer con eso es decir, bueno, genial, no lo puedo hacer, yo no lo voy a hacer. Eso es lo mejor. Y segundo, es entender que no nos sirve de nada contarnos esa historia. No sirve, no te suma en nada, literal. Recomiendo para esto, el que quiera ir un poquito más adentro, recomiendo la película La Cabaña. No sé La si la han visto. cabaña. La Cabaña. Si la han visto o si no la han visto, recomiendo esa película. Esa Bueno, ahí película va. explica todo. Explica todo. Ajá, no la he visto, pero queda acá grabada para quien quiera verla, La cabaña, la pueden ver, que habla todo de esto, ¿no? Sí, es un poquito profunda lo primero, pero el que se anime, que la vea toda, y es un poquito incómoda, pero es una película espiritual, ¿no? Se podría decir, o cristiana, Liberador. pero explica muchas cosas que estamos hablando ahora, y te da una linda Muy bien. comprensión. Ajá. Genial. Bueno, entonces a todas las personitas que le resuene, ¿no? Pueden ir a ver la película La cabaña, que habla de todo esto Sí. para que entiendan que no estamos locos, que hay un montón de personas que, Me la, que piensan como nosotros y sí, me la recomendaron en la pandemia, y te puedo asegurar que hasta el día de hoy la vi 150 veces, ponele. Y siempre, 150 veces. sí, es una locura. Sí, me encanta.
Me Está encanta. como Matrix. Yo la vi Matrix como, no sé, un Sí, montón también. sí, y siempre encuentro algo nuevo, siempre. Es como Así el que, libro, ¿viste? El libro lo lees una vez y lees una cosa, lees dos veces y decís, ¿cómo esto no lo vi? Lo lees 10 veces más y ves cosas que antes no las veías, porque evolucionamos en conciencia y el libro pareciera que cambia, pero no, es la conciencia que se apertura y ves cosas que antes no veías. sí, así que nada, eso. Creo que ya estamos medio ahí antes que se corte otra vez como el otro día. Sí, ya estamos, ya estamos. Vamos a despedirnos. Bueno, le Placer. agradecemos a Ale por estar acá, a todos ustedes que estuvieron ahí escuchando. Y bueno, nos vemos la próxima con seguramente algún otro temita que después vamos a ir preguntándonos qué Estaría les interesa. bueno, ahora que antes que se corte, que alguien, si quiere proponer algo, escribirle a Iván, escribirme a mí, algo que les Ah, interese, estaría bueno. antes que se corte. Le damos unos momentitos, son las 9:05, un cachito, para alguna preguntita que quede ahí, algo que quieran. Candy, gracias por el vivo, gracias a vos por estar, se cortó como 3 veces y te sumaste las 3 veces. De verdad, se super agradece que estén ahí, sean dos, sean tres, sean 1 millón. Nosotros lo hacemos para compartir, para que a ustedes les sirva tal vez esas palabras, esos aprendizajes, esas experiencias, ¿no? Porque acá no venimos a nada, literalmente no hay un fin de decir, no, vamos a hacer seguidores o me gusta, o no sé, esas pavadas, no, acá venimos a compartir y quien le interese, como vos en este caso, ¿no? Eh, Genial, porque de eso se trata, ¿no? De sumar esto que he grabado por ahí, que alguien lo vea y eso, vamos, va por ahí. Sí, a mí me genera algo lindo cuando de repente escribís algo o compartís algo eh, y alguien te dice, me resonó, o gracias por escribir esto en este momento. Ya está. Claro, ya está, es Ya lo que yo está. siento, Una sola cumplió la persona que misión. le resuene una palabra, ya está. Ese fue mi propósito ese día. Eh, ¿Qué Lo dice de la acá? carta, Sí, sí, no importa. sí. Esté o no Papá, esté, de con alguna u una... otra manera, Candy está en otra dimensión. Abajo de la carta es para tu inconsciente, y le escribís todo lo que sientas, pero con emoción. No te mientas, dale con todo, y después lo puedes romper si querés, o hacerlo, si otro día sentís lo mismo todavía, hacerlo todas las veces que sientas hasta que eso se libere. Papá y mamá para el inconsciente, aunque tenga 200 años, siguen siendo los mismos. Totalmente, totalmente. Así, no Y importa el tiempo. seguramente, Candy, esto que sentís con papá, seguramente lo sentís con tus parejas. Por eso ahí estás repitiendo seguramente o sea, la herida, ¿no? Y acá Coti, una amiga, dice, sigan con estos vivos, buenísimos, vamos a tratar. Vamos a seguir. Todas las semanitas vamos a meter uno y traer temas variados para que ustedes, nada, para esto, para compartir y que sume, ¿no? Sí. Y si algún día ustedes también quieren, porque esto se puede hacer de 3 4, ¿no? ¿También? ¿O No no? tengo ni idea. Bueno, algún día para el próximo vivo le vamos a averiguar y vamos a ver si podemos subir a una persona. O sea, estando nosotros dos, si se puede subir a alguien más. Para que ustedes nos cuenten y nosotros le damos nuestra opinión, ¿no? Para ayudarlos, para acompañarlos, ¿no? Venga alguien con cierto tema, los invitamos y nosotros le podemos contar sobre lo poquito que sabemos, ¿no? Cómo ir resolviendo esa situación que traen, ¿no? Sí. Eso ahí vamos a averiguar a ver si se puede. ¿Ves que se puede? Candy, muchas gracias. No, gracias a vos, de verdad. Bueno, entonces con esto, chicas, chicos, Ale, nos vamos. Súper agradecidos de que estén acá. Y nos vemos la próxima. Seguramente la semana que Quisiera, viene vamos a estar. quisiera que salga el brillo de vuelta, pero no se hace. Ah, no salió más. Los guías no nos dieron el ok. Claro. Pero Ahí viste sí le que dije, brilló. claro, pero viste que o sea, no se puede hacer eso. O sea, no hay forma de apretar. O sea, la gente del otro lado sí, porque aprieta el me gusta y aparece, pero un dedito, bueno,
Esto queda grabado, así El que después globito, vamos a ese, no verlo. sé. Si alguien lo hizo, que lo escriba a él o a mí, porque la verdad que apareció un globito Bueno, ahí que... después voy a hacer un vivo, un video y vas a ver que está grabado y sale el dedito y les puedo asegurar que no se puede poner dedito de ninguna manera, nosotros no podemos poner deditos acá haciendo alguna morisqueta. Y eso son unos días, fuera de joda, que es el principio y es lo que yo te contaba que pasó con esta chica, que estábamos hablando y aparecían cosas, o decir, si no se puede apretar no estamos haciendo nada, porque estábamos hablando, ni era que estaba haciendo así, nada. Es muy con la energía. Acá tiene la Como, energía, cuando hay conexión pasan como, cosas lindas. como costó que yo entrara, ¿no? Al ¿Cómo? vivo. Como costó también que yo entrara al vivo. Claro, sí, Como, tres veces como estuvimos me, intentando. como me dijo un amigo, un mago nunca llega tarde ni temprano. No, es lo que decía al principio, ¿no? Esto de, si no sucedía es porque hay personas que tenían que entrar, tenían que escuchar, por algo, como contaba Betu, ¿te acordás? Esto de que fue a dar un curso y no había nadie en el plano físico, o sea, era un curso para el plano espiritual, o sea, miles de almas estaban ahí y tenían que escuchar lo que él venía a decir, y después los guías le dijeron, no, todo esto. Bueno, yo lo veo desde ese plano, ¿no? Hay cosas que con los ojos no vemos, pero se sienten y están. Y Y no quiere decir que sea quizá, malo, que está bueno, sino quizá que cuando uno transmito a otra trabaja con persona. energía es normal. Quizá transmito tanto mi ancestro, ¿no? Viendo a ver qué hablan. Totalmente. Te están viendo este vivo y dice, gracias, Ale, por hacer lo que Así estás que bueno, haciendo. ya se va a cortar, amigo. Faltan unos tres Bueno, minutos, me parece. bueno, cortamos antes que se corte. Muchas Gracias a todos por gracias. estar. Y nos vemos la semana que viene con algún otro vivo. Y nada, siempre agradecidos con todos. Amigo, te mando un abrazo grande y que termines bien tu día. Vos también. Un abrazo, Vale, y nos Dale, estamos amigo. viendo. Chau, chau. Adiós.